Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Saludo a todos los que se están incorporando. Buenas tardes, doctor Máximo, y también el doctor Burgoa ya anda por aquí. El día de hoy, precisamente, estará el doctor Francisco Burgoa para hablarnos de clasificación arancelaria. ¿Qué tal, doctor Burgoa? Ya lo vemos. A mucho gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Pues buenas tardes y ya llegamos a septiembre, rapidísimo, ¿no? Inicio de clases en la mayoría del país, de todo el sistema básico. Nosotros también empezamos clases en las maestrías el próximo viernes y sábado, así es que todavía están a tiempo de inscribirse en las maestrías de cumplimiento corporativo, derecho fiscal y administrativo y la maestría de derecho aduanero y comercio exterior. Para más información, pues búsquenos Trade and Law College y ahí van a encontrar toda la información. Bueno, pues si me permiten, voy a presentar la semblanza del doctor y agente aduanal Francisco Burgoa. Es agente aduanal mexicano, director de Burgoa Consulting, conferencista en espacios relacionados con el comercio exterior mexicano. Es licenciado en Comercio Exterior, maestro en Negocios Internacionales y doctor en Administración Estratégica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con más de 23 años de experiencia en materia de clasificación arancelaria y 15 años de consultor en materia de clasificación arancelaria y cumplimiento aduanero de agentes aduanales mexicanos. Además, logró llevar un modelo de atención a aduanas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros, además de Nuevo Laredo para prestadores de servicio al comercio exterior mexicano, siempre el pendiente también de la educación. Entonces, pues es un gusto tenerlo por acá, doctor Burgoa. Gracias, doctora. Pues nada, mucho gusto saludarlos a todos y mencionar que mi primera participación en Hagamos un Trueque fue en el 2020, ya hace 5 años, Mm. 5 años de estar haciendo trueque. En aquella ocasión hicimos ahí una presentación entre especialistas de diversas aduanas, de especialistas de diferentes países en el tema de clasificación arancelaria. Y bueno, pues fue una gran experiencia y al día de hoy, bueno, pues estamos con la constancia, que es lo que siempre he considerado, que es lo más importante de todo. Sí, Sin te lo agradecemos. constancia, sí, Es de nuestros fundadores de Hagamos un Trueque. no, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos para ayudar, para sumar. El día de hoy vamos a hablar desde la perspectiva de un aduanero, bueno, pues de viene la clasificación arancelaria, el porqué y explicar algunos casos que darle pues la importancia que se merece. Es el tema que vamos a presentar el día de hoy. Muy bien, pues a todos los que durante la exposición del doctor Burgoa tengan ganas de hacer alguna pregunta, ya saben que lo pueden hacer a través del chat y ya sea durante la plática o al final, él responderá sus preguntas. Ya, ya presentar pantallas, si me permiten. Sí. Y ahorita con Pues tantos cambios, ¿no? Que hay, cada día sigue habiendo nuevos cambios. sí, es correcto. Y bueno, pues creo que es muy importante mantenerse actualizado, pero considero que siempre hay que tener las bases presentes. Una de pudieran confirmar que se ve en pantalla, por Ya favor. se ve perfectamente, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, pues yo tuve la fortuna, o siempre me supo acostumbrar muy bien, y bueno, pues también yo traté de seguir con la mayoría de las que él siempre me dijo. Creo que en todo lo que yo seguí consejo de él me fue muy bien. Eh, Ha sido, yo creo que el 98% de los frutos o de mi carrera profesional, pues te lo debo a los consejos de mi papá. Siempre lo que me mencionó era de que nunca hay que alejarse de la universidad,
siempre tratar de ser estudiante. Uno nunca acaba de aprender, y así fue como yo hice mi licenciatura en comercio exterior, después la maestría en negocios internacionales, y realicé un doctorado en administración estratégica, lo cual me permitió tener una visión del tema de los negocios y desde el punto de vista de la administración, cómo, cómo dar un valor agregado, sobre todo en lo que es los negocios de consultoría y bueno, pues ahora con el tema de los servicios de agencia banal, poder dar pues un buen servicio. Aquí el tema es que nunca hay que alejarse mucho de la universidad, porque la universidad, cuando tú logras llevar una carrera en paralelo entre estar en la iniciativa privada, haciendo pues, tu conocimiento, desarrollándote en tu carrera profesional, cuando dedicas también un tiempo a impartir cátedra, a estar en las universidades, bueno, pues te das cuenta que existen muchos retos para formar a las nuevas generaciones cuando realmente tienes compromiso que estás haciendo, que te va dando la vocación. Hay muchos que quieren impartir cátedra, pero es la vocación. Aquí la cuestión, no vamos a decir si la vocación naces con ella o se te va dando, no sabría decirles, pero lo que yo sí les puedo decir es que a través de todos estos años, desde que salí de la universidad prácticamente, me dediqué a por las tardes dar clase, durante todo el día estar en la parte de clasificación nacional y desarrollándome como clasificador. Luego ya después me requería más tiempo de impartir cátedra y ya me la pasaba en mañanas muy temprano, muy noche, durante todo el día clasificación nacional y los sábados proyectos académicos, lo cual a mí me hizo tener un enfoque en donde preguntarme, es muy difícil comprender a tus maestros que ya eres maestro. Y ahí te das cuenta de las bases. Sí, con la doctora Chan, y es bien importante mencionarlo, hay cambios y tienes que mantenerte actualizado, pero debes de tener tus bases bien cimentadas. Para eso sirve la universidad. Me ha tocado eh, compartir criterios de clasificación arancelaria con personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad. Y bueno, pues allá en Laredo, Texas, acá como estamos en frontera, intercambios de conocimiento, personas que no estudiaron su carrera, que se formaron clasificadores en el día a día, sacando la operación. Entonces, cuando tú te pones a fundamentar o a debatir una clasificación y la contraparte no tiene bases, eh, fácil ganar cualquier debate. Por eso vuelvo al inicio de la plática. Por eso la universidad, voy a decir siempre, bien importante. Pues la universidad, tú estudias carrera de arquitectura, ingeniería mecánico, abogado, en derecho, contabilidad, comercio exterior, administración, te van a dar tus bases. Ya que tú tienes las bases, ya entiendes de dónde sale lo que tú aplicas el día a día en la práctica. Y entonces cuando tú tienes tus bases bien cimentadas, dominas la práctica, pues te vas a convertir en un profesionista de alto nivel. Y ahora sí que, dependiendo de la constancia, lo que tú trabajes, pues puedes llegar a donde tú quieras en la vida. Pero si tú no tienes las bases, y es muy difícil, porque es como si tú te dedicaras a ver solamente resúmenes de libros y resúmenes de películas sin leer un libro, sin ver películas, y después decir que eres bueno porque has leído 100 resúmenes de libros o 1000 resúmenes de libros o 1000 resúmenes de películas, pues sí, pero no la viste completa. Entonces,
nada más lo tienes por una lectura corta, básicamente no se termina convirtiendo como tiene las bases. Entonces, sí viene una reforma a la ley aduanera, es lo que se está debatiendo en este momento. Eh, el día de hoy estaban haciendo partiendo en redes sociales, de probablemente qué es lo que pueda llegar a venir. Ahorita acaban de compartir conmigo las propuestas, ya el SAT y sus propuestas, ya la NAM y sus propuestas, pero las bases de todo van a seguir siendo las mismas. Por eso es importante siempre tenerlas en cuenta. Aprovecho este espacio años después, ya que el primer hagamos un trueque, para hacer una reflexión, compartir con todos ustedes, bueno, y la clasificación es el área porque es importante, número uno, cómo se hace. Con, partiendo ideas, un gran amigo mío y de todos ustedes, el licenciado Oscar Neri, lo que me decía es que considero que puedes aportar más si les enseñas el cómo se hace y probablemente sea más atractivo ahora sí que las capacitaciones, las pláticas, las charlas, las discusiones de los temas. Partiendo de ahí, traigo unos casos muy buenos que me han gustado y en donde se explica el por qué es importante la clasificación. Pero, ¿y por qué lo es? Bueno, de conformidad con la ley habanera, en el artículo 159, el agente aduanal se define como la persona física autorizada por Hacienda mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes previstos en esta ley. Es decir, él puede realizar por cuenta ajena el despacho de las mercancías y puede en los diferentes 6 regímenes aduaneros que existen hacer importación, exportación. Ahora, el artículo 54, que es uno de los que más se ha hablado de si lo van a cambiar, si lo van a cambiar, ¿por qué se está hablando de todo eso? Bueno, el agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria. Entonces, aquí es donde empieza todo el debate, porque todo parte de cada vez que tú vas a importar o exportar de México, tú requieres un agente aduanal mexicano. Y al momento que vas a realizar la operación de comercio exterior, vas a importar o exportar mercancía. El agente aduanal es el que va a determinar régimen aduanero y clasificación arancelaria. Y entonces ahí es donde empieza. A ver, es una empresa IMEX, se va a hacer la importación de manera temporal. Oye, ¿sabes qué? Es una empresa que exporta tomates de México hacia Estados Unidos. Son exportaciones definitivas. Este, Entonces, sí, lo escucho. Lo escucho, adelante. Ya cerró su mic. Ok. Adelante, pues lo que requieran. Entonces, de aquí parte el hecho de hasta dónde es responsable el agente aduanal, que es lo que se está debatiendo nada más en todos lados. En todos lados. ¿Por qué? Porque el agente aduanal determina la clasificación arancelaria de la mercancía con la información que le va a dar el importador. Ahora, va a importar un polvo blanco y el importador se dedica a importar resinas y a producir manufacturas de plástico y te da toda la información técnica mostrando que es polietileno, polvo de polietileno de alta densidad. Yo tengo la información, yo lo veo físicamente, bueno, pues yo veo un polvo blanco, tengo un polietileno de baja densidad, de alta densidad, determino la clasificación arancelaria.
Resulta que cuando llega a la aduana, lo ven, no les gusta el, 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 la presentación, se hace un muestreo, se analiza y se determina que era bicarbonato de sodio, de calcio, carbonato. El agente aduanal, por tener una presentación en polvo, líquido, pastillas, rostro, esa es mercancía de difícil clasificación arancelaria. Es lo que se le conoce como mercancía de difícil clasificación arancelaria. Por lo tanto, el agente aduanal no es responsable de lo que se presentó en su momento y entonces el importador es el responsable de esa parte. Entre todos los cambios que se quieren hacer, ¿cuáles son los que se presentan? Que el agente aduanal también sea responsable de lo que se está presentando ante la aduana, ya sea por carro tanque, ya sea por cualquier modo en donde esté entrando o saliendo del país. Ahora, ¿por qué está excluyente, por llamarlo de una manera? Bueno, pues lo que pasa es que la agente aduanal tiene la infraestructura de laboratorios para estar analizando cada líquido polvo que vaya a importar. Entonces, si tiene, por ejemplo, eh, 300 carrotanques de, de sosa cáustica, pues ¿cómo va a checar los 300 carrotanques que contengan sosa cáustica, cada uno de ellos y que coincida en la cantidad? ¿Lo ven? Pues por eso existe ese expediente, la cual, bueno, está debatiendo que se quiere eliminar. Entonces, por eso es importante que la agente aduanal determine la clasificación arancelaria para saber cuánto es lo que va a pagar de impuestos. Número uno. Número dos, qué es lo que requiere la importación, lo que se le conoce como las restricciones y regulaciones o arancelarias. Ahora, vamos con un ejemplo, cómo se realiza la clasificación arancelaria, cómo el agente aduanal lo hace. Primero que nada, se hace todo el proyecto. Llega un importador con el agente aduanal recomendado o porque lo buscó. Karen y las asociaciones tienen unos directorios. Puedes entrar a Karen, tú puedes entrar a las agentes aduanales de cualquier aduana del país y tú como importador puedes decir, me das el directorio de los agentes aduanales que importan por Subteniente López, me das el directorio de agentes aduanales que importan por Progreso, por Ensenada, Piedras Negras, y entonces ya el importador ve los nombres, checa contra las páginas de internet y el que más le gusta, pero va a enviar un correo electrónico. Y entonces le dice, traigo un producto que quiero importar hacia México, muy novedoso, conos de nieve con chocolate. Cuando vemos esto, hacemos una pausa, time out, empezamos a ver, hoy es que vienen los cambios a la ley del impuesto especial de producción y servicios, la ley del IEPS, en donde se le va a subir el impuesto a las bebidas azucaradas y bueno, pues aquellos productos que contienen muchos carbohidratos, que es el chocolate, toda esta parte. Y entonces ahí es donde la gente ahora dice, bueno, vamos a realizar la clasificación arancelaria para determinar qué es lo que requiere la importación y cuánto es lo que va a pagar para hacer el cálculo de impuestos. Y sobre eso hago la cotización de los impuestos que debe de pagar, que o el importador puede tener su cuenta PS, o el agente aduanal mediante su cuenta PS paga los impuestos por tercero, y el agente aduanal cobra sus honorarios, los cuales él va a determinar, ¿no? Cuánto es lo que va a cobrar. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos unos conos que contienen chocolate. Bueno, pues nosotros, los agentes aduanales, tenemos un sitio que es Karen, que cualquiera de ustedes lo puede contratar. Y entre esos servicios está esta página que estoy mostrando aquí. Si me pueden confirmar que se ve una página de inicio, por favor. Sí,
Bien, excelente. Si en algún momento no se ve, por favor, interrúmpalo. Entramos a Database Consulting y aquí nosotros tenemos todo el compendio de leyes o todo el marco jurídico del comercio exterior y aquí tenemos la tarifa. Vamos a ir por secciones y bueno, este es el trabajo que hace un agente aduanal, que realmente un agente aduanal es un trabajo muy técnico. Ahora sí que somos los técnicos del comercio exterior, nosotros no andamos haciendo investigación de mercados, nosotros no andamos checando los precios, canales de distribución, canales de comercialización, transporte, logística. El agente aduanal determina la clasificación arancelaria, el régimen aduanero, paga los impuestos, cobra sus honorarios, fin. Es todo lo que hace. Y entonces nosotros vamos a tener aquí cacao, sus preparaciones, y vamos a tener otro capítulo que es el 19, preparaciones a base de cereales, harina, almidón, féculo, leche, productos de pastelería. Decimos, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? Pues un cono que tiene cacao. Pues resulta que en el capítulo 18 me excluye los productos del capítulo 19. Por lo tanto, yo lo voy a clasificar en el capítulo 19, partida 1905. Productos de panadería, pastelería o galletería, uso con adición de cacao, punto y coma. ¿Qué significa en clasificación arancelaria el punto y coma? Otra mercancía, diferente, separada. Hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula en hojas y productos similares. Le damos un clic y aquí vamos a encontrar nuestro producto. Primero que nada, su parte 190510, pan crujiente llamado Nakebron, no es 190520, pan de especias, que vendría siendo lo que se conoce como el pan de jengibre, gingerbread en inglés. Y luego después tenemos una subpartida de primer nivel sin codificar que menciona galletas dulces con adición de edulcorante, punto y coma, barquillos y obleas, rellenos, gaufres, waffles. Y entonces tengo dos opciones, 190531 y 190532. 190531, galletas dulces con edición de edulcorante. 190532, barquillos y obleas, incluso rellenos. Le damos un clic y en el clic, ahora sí, yo voy a tener que pagar un arancel mixto, que el arancel mixto es el 10% más los 36 centavos de dólar por cada kilogramo de azúcar. Le damos un clic y aquí lo tenemos. Entonces ya sabemos cuánto paga de arancel y está exenta de IVA, pero trae una comita. Nos vamos a las notas del anexo 27 y su importación no está sujeta al IVA. En cambio, cuando yo tengo suplementos alimenticios que pudieran clasificarse aquí, sí va a pagar el IVA. Entonces, como agente aduanal, tú debes de saber que esta mercancía, dependiendo del origen, va a pagar el arancel, el IVA no va a pagar porque no es un suplemento alimenticio. Nos vamos a las restricciones y regulaciones no arancelarias y traemos aquí un etiquetado NOM 051 de COFI, que es el etiquetado para el tema de los alimentos. Aquí después tenemos una tablita que la mercancía, si fuera de Estados Unidos, ¿cuánto es lo que va a pagar? Bueno, pues lo tenemos aquí, TEMEC, y hay una nota TEMEC. Tenemos que meter, y bueno, pues la nota TEMEC, no recuerdo, aquí está. La importación de esta mercancía originaria de Estados Unidos estará libre de arancel siempre que se trate de mercancías calificadas de los Estados Unidos de México, conforme al anexo 3B, comercio agrícola entre México y Estados Unidos. Son temas de los cuales el agente aduanal debe de saber o conocer, información que la tienen que tener al dedillo.
Y entonces, pues, por eso es importante determinar la clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque una incorrecta clasificación arancelaria, ¿qué va a hacer? Va a hacer que pagues mal los impuestos y que tal vez obligues al cliente a cumplir con una restricción y regulación arancelaria que simple y sencillamente no debería de cumplir. Supongamos que lo quiera clasificar como si fuera chocolate, lo tenemos en la 180690, pues aquí paga más aranceles, dado caso que lo pagara, porque paga el 20%. Y luego aparte, debe de cumplir con diferentes normas de etiquetado. Tiene la misma acotación de que su importación no está sujeta al IVA, a excepción de que sea suplementos alimenticios. Y de igual manera, y es de Estados Unidos, está exenta de arancel, pero trae ahí una nota. Entonces, esto es referente a estos conos de nieve. Ahora, uno de los productos que me encanta a mí compartir o platicar es este, porque durante muchos años yo me dediqué a la clasificación arancelaria de la industria automotriz, de la industria de las máquinas, metalmecánica, sabía a los químicos, a los textiles, pero yo no tenía experiencia en la clasificación arancelaria de alimentos. Yo pensaba erróneamente que era fácil clasificar alimentos. Cuando llegó conmigo un agente aduanal muy grande, muy prestigioso, que su área de expertise este alimento, nos ofreció trabajar en conjunto o nos ofreció trabajo a la constructora. Nosotros aceptamos y nos dimos cuenta que los alimentos era más complejo de lo que esperaba, de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pensamos que hay productos que son algo que en realidad no es. Cuando yo veo este chocolate Kit Kat, o cuando yo veo el Twix, o cuando yo veo el Bocadín, yo veo una barra de chocolate. Yo, Francisco, no sé ustedes, a lo mejor ustedes son más estudiados, más letrados, más mucho, pero yo en su momento cuando me llegaron, oh, pues, chocolate son barras de chocolate, ¿cuál es el problema? El problema es que son galletas realmente. Y nosotros en su momento, ya después agarramos mucha experiencia en alimentos. Entonces la vida nos fue llevando y la consultora empezó a tomar todo un matiz y una trayectoria en donde una parte de nosotros está bien especializada en el tema de los alimentos, pero demasiado especializados. Entonces, eso nos ha permitido seguir ofreciendo un gran servicio a los que nos piden el servicio de clasificación arancelaria a través de Burbuja Consulting. Y bueno, pues cuando nos llegó el Kit Kat, oh sorpresa, abajo menciona oblea cubierta de chocolate con leche. Y ese es el trabajo que hace una agente banal, porque muchas veces dicen, oye, pero en una agencia banal, ¿qué es lo que hacen esta parte? Y luego ya tú vas a llenar un formato que es lo que se le conoce como el pedimento. Y volvemos al mismo tema. Si nosotros lo clasificamos mal, damos que lo ponemos como una barra sin rellenar, o peor aún, lo manejamos como si fuera relleno, pues ya lo tenemos aquí, 106, 31, 01. Mucho de ese producto, si ustedes van allá a Chetumal, la parte de lo que es todo el sur de México, se van a encontrar con que la mayoría de los chocolates americanos, como el Kit Kat, tienen origen Brasil. Entonces, si nosotros clasificáramos una barra de chocolate relleno, paga el 20% más 36 centavos de dólar por cada kilogramo de azúcar que contenga todo el embarque. Demasiado dinero. Pero resulta que en la 1905, que aquí les estoy mostrando, están las obleas mencionadas, barquillos y obleas. Y aquí
va a pagar el 10% de arancel. ¿Se fijan que una correcta clasificación arancelaria me va a decir a mí cuánto es lo que paga o no paga o la diferencia? Si yo clasifico mal, probablemente haga que el cliente pague más impuestos o que cumpla una restricción de regulación arancelaria. ¿Por qué? Porque los especialistas son los agentes aduanales. Entonces, los agentes aduanales tienen que contratar colaboradores o empleados y ir formando un equipo de especialistas en donde hacemos toda esa parte técnica para poder importar y exportar. Ahora, volviendo aquí al tema, traemos un producto más interesante aún todavía. Es este de aquí, este que se le conoce como el polvo de alfalfa. Entonces, esto ha sido todo un problema porque son productos que la inteligencia artificial, si yo lo busco de una manera, me da a mí una clasificación arancelaria, pero si lo busco de otra manera, me da otra clasificación arancelaria. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Qué depende si yo clasifico en una o en otra? Entonces, cuando yo estoy clasificando esta parte de aquí, fíjense lo que va a ocurrir. La alfalfa, yo lo voy a tener como un producto del reino vegetal en el capítulo 12. Tenemos aquí la partida 12-14, nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa. Aquí está mi producto. Trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, besas y productos forrajeros similares incluso en pellets. 12-14-10, harina y pellets de alfalfa. Si mi producto yo lo clasifico aquí, paga el 15% de arancel. ¿Y qué creen que requiere la importación? Solamente inspección ocular. Pero si yo lo clasifico aquí en la 12-14-90-01, chequen ustedes, va a requerir certificado fitosanitario del Senacica, más laborioso, tiene más costo poder importar y obtener este certificado fitosanitario. Nosotros podemos observar. La pregunta es, ¿cómo sé cuál es la correcta? Yo hago la consulta, leo, ¿qué es lo que debo de tener en cuenta? Bueno, lo que debo de tener en cuenta es mi conocimiento. El tema es que en los documentos dice polvo, polvo de alfalfa, y el polvo es harina o no es harina. O entre los conceptos del capítulo 11 en donde me indica una granulometría, aplica o no aplica, esa vendría siendo la principal pregunta. ¿Saben qué se hace en esos casos? En esos casos, nosotros podemos ver las versiones en inglés. Es ahí donde empiezan las bases, donde si yo no fui a la universidad, yo aprendí de manera empírica, pues voy a batallar mucho para poder entender conceptos que son conceptos que domina cualquier estudiante de comercio internacional, comercio exterior, aduanas, o como ustedes le llamen, de pura comercialización. Porque cuando yo me voy al capítulo 12, esta parte de aquí, y me voy a buscar, ¿por qué debo buscar aquí? Porque resulta que nuestra versión única en español del sistema armonizado es una traducción del francés al español. Por lo tanto, cuando yo tengo ciertos productos que no me queda muy claro, no es de que sean términos muy complejos, es de la traducción como fue llevada del francés al español. Entonces quiere decir que si yo me voy a la versión en inglés, que es lo que hago en la mayoría de los casos cuando yo estoy confundido, me va a arrojar más luz. ¿Por qué? Porque yo me voy a la 12-14-10 y los primeros 6 dígitos son iguales aquí en China. Entonces yo puedo ver que me arroja alfalfa mío.
Y cuando yo busco alfalfa mío, no sé, pudieran confirmar que pueden ver mi presentación. Con esto, yo puedo Sí. tener toda la seguridad de clasificarlo en la subpartida 12, 14, 10, clasificarlo como harina de alfalfa, saber que solamente va a requerir inspección ocular y no va a requerir lo que es el certificado fitosanitario. ¿Lo ven? Desde ahí parte todo. Entonces, cuando yo voy a verificar contra la inteligencia artificial, dudo que la inteligencia artificial me sepa explicar de una manera concisa esta parte. Tal vez en algún momento lo vaya a lograr, tal vez, no estoy negado, pero una cosa sí les puedo asegurar, ahorita en este momento difícilmente lo hace, le falta mucho, prácticamente. Considero que la inteligencia artificial en temas de clasificación arancelaria está en pañal. Y esto que nosotros estamos viendo aquí son es lo que se conoce como los pellets de alfalfa, y aquí tenemos lo que es la harina de alfalfa. Entonces, este caso me gusta mucho porque un colega me hace la consulta, me dice, oye, Burga, ¿tú qué opinas? Lo empezamos a analizar juntos y bueno, pues cuando lo vemos, le digo, oye, pero es que por esta cuestión se va a clasificar aquí. Pero me decía él, no, Burgo, es que yo tengo polvo y la clasificación es harina, entonces yo como sé que es harina, le digo, porque el polvo es harina, así se le llama, si a ti te llegan algunos tubérculos que están pulverizados, se tienen que clasificar como harinas en el capítulo 11 y no como tubérculos en polvo. ¿Y saben cómo lo pude yo fundamentar? Lo fundamenté con la versión en inglés. ¿Cómo sé que es la versión en inglés? Porque cuando yo fui a la universidad, una clase de clasificación arancelaria, y el maestro era muy duro y nos decía, no, es que es una traducción del francés, entonces todo eso me dio las bases para el día de hoy tomar esta clase de decisiones. Después, otro producto muy interesante, interruptores de uso automotriz. Todos los interruptores que tengan que venir en vehículo, bueno, pues esa clase de productos, ustedes pueden ver, tiene mucha controversia, pero ¿por qué? ¿Dónde radica la controversia? O sea, ¿por qué yo determino una clasificación arancelaria y otra agencia banal determina otra clasificación arancelaria? Y es el clásico. No, es que hay diferencia de criterios, pero ¿en qué radica esa diferencia de criterios? Sépanmelo explicar. Y eres muy bueno en lo que haces, yo creo que lo puedes resumir de manera rápida. Y bueno, pues nosotros tenemos dos interruptores en la partida 8536, su partida 853650 y en la 85365099, ahí voy a encontrar todos estos nicos, que ahí es donde empieza el problema, porque tienes que determinar el nico correcto. Entonces, estos interruptores que son de botones, yo tengo dos opciones. A la 8536509901 interruptores o la 8536509908. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en donde cuando yo leo un texto de partida, como lo expliqué al principio, si yo tengo un punto y coma, ese punto y coma separa la mercancía. Es decir, yo tengo una familia de mercancías, tengo el punto y coma, y es otra cosa diferente. Partiendo de ahí, en las subpartidas aplica lo mismo, en la fracción arancelaria aplica lo mismo, y en los números de identificación comercial aplica igual. Por lo tanto, fíjense que yo tengo tres familias de mercancías ahí. Yo tengo interruptores para dual, de pie o de jalón para luces, punto y coma, otra mercancía.
botón de arranque, punto y coma, otra mercancía, reconocibles como diseñados exclusivamente para uso automotriz. Es decir, si el punto y coma separa todas las mercancías, cualquier interruptor que sea para uso automotriz debe de clasificarse aquí. Y si alguien a mí me debate y me dice, no, Burgoa, lo que quiere decir ahí es que todos los interruptores para dual, de pie, de jalón, para luces, botones de arranque, que sean reconocibles para uso automotriz, yo les voy a decir, ¿y por qué no tiene una coma? No, es que es un error de la Secretaría de Economía. Perfecto, es un error, pero el punto y coma está ahí. Y cuando el punto y coma está ahí, significa otra mercancía diferente. Por lo tanto, pues yo no fui el que hizo la regla. Las reglas ya están establecidas. Ahora, evidentemente, aquí lo que podemos llegar a observar es un error de la Secretaría de Economía, porque la Secretaría de Economía determinó los NIC. Aquí lo que se tendría que hacer es, a través de las asociaciones, a través de las confederaciones, a través de las cámaras, hacer mesas de trabajo con la Secretaría de Economía en donde se mencione, oye, yo me dedico a la importación de interruptores de uso automotriz, todos se clasifican aquí o nada más los que son para dual, de pie, de jalón para luces y los interruptores de arranque. Yo necesito que me expliques, porque existen demasiados interruptores de automotriz. ¿Son esos o son todos o qué significa el punto y coma? No, fue un error, no era punto y coma, era coma. Ah, perfecto. Hay que corregirlo y publicarlo en el diario oficial de la Federación. Mientras tanto, cualquier interruptor de uso automotriz se va a clasificar aquí. Y me mencionaba una persona, no, lo que pasa es que si tú tienes un selector de circuitos, que es este de aquí, es más específico de uso automotriz. Ah, canijo. A lo cual yo le digo, ok, entonces, ¿qué interruptores van aquí? No, pues todos los que son de naves aéreas. Por lo tanto, si yo tengo un selector de circuitos que se va a utilizar en una nave aérea, lo clasifico como selector de circuitos, como, como selector de circuitos, no, se clasifica como de nave aérea. ¿Y por qué no pasa lo mismo con los de uso automotriz? ¿Lo ven? Entonces, muchas veces es, no, es que es diferencia de criterios. No, 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 no es diferencia de criterios. Sí, entiendo que en ocasiones vamos a tener un criterio diferente, pero en este no hay manera de tener un criterio diferente. ¿Por qué? Porque el punto y coma está ahí. Todos los de su automotriz se van a clasificar aquí. Está mal redactado lo que tú quieras, pero pues la ley es la ley y ahí está. Yo no puedo hacer nada. Yo tengo un selector de circuitos que es para uso automotriz, se va a clasificar en 85, 36, 50, 99, 08 y no en 85, 50, 85, 36, 50, 99, 10. Está bien interesante. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes que le haya tocado ver que hay un debate de clasificación arancelaria, muy probablemente alguien esté interpretando mal la ley. Ahora, este producto, dispositivo de terapia de luz, hago la importación en el 85, 43, 70, 99, que es la correcta. La aduana me dice, oye, está mal, va en la 90, 18, 90 y requiere salud. Pues no cumplí. Imagínate, te estás brincando un permiso de cancelación de patente. Es riesgoso, te van a dejar ahí atorado el embarque. En este caso en específico, ustedes pueden ver cuál sería el fundamento. Bueno, existe una salida muy interesante en donde yo tengo, como especialista en aduanas, tengo que estar viendo las decisiones o los criterios de clasificación de la Organización Mundial de Aduanas, que aquí es el eterno debate. Oye, pero esos criterios de clasificación arancelaria de la Organización Mundial de Aduanas no son vinculantes. ¿Son vinculantes o no son vinculantes? Pues no, no son vinculantes. Pero te va arrojando eh, terminología, criterios que se están utilizando a nivel mundial, que utilizan el mismo sistema armonizado. Por algo están determinando eso. Y ahí entra este producto.
De hecho, acaba de salir en esta sesión, se los quería mostrar a todos ustedes. Aquí lo vamos a tener. Es un criterio de clasificación arancelaria para los dispositivos de terapia de luz que están diseñados para usarse en la casa y es para belleza y salud. Está equipado con luces de halógeno y también tienen unidades ópticas que dan luz terapéutica polarizada. Este dispositivo está hecho para una variedad amplia de aplicaciones, cual puede ser aliviar el dolor, ansiedad, tratamientos dermatológicos o tratamiento de desorden dermatológico, tratamientos para desórdenes de temporadas que a lo mejor te da alergia, el polen, para temas pediátricos, en donde te dan estas terapias de luz. Pues en la 854370 es la parte que les quiero mostrar. Aquí tiene una búsqueda también cuando ya tienes la clasificación, que en este caso es 85, 43, 70, 43, 70, 99, fíjense, está exenta de arancel, no va a requerir la NOM 032 porque únicamente son para preamplificadores y mezcladores. Evidentemente no es mi mercancía. La NOM 03, que son los detectores de metales eléctricos, la NOM 030, que son las lámparas LED, es decir, los focos que utilizo de LED, que ya ni siquiera se clasificaban aquí. Antes se clasificaban, ahora ya no. Aparatos de control remoto, infrarrojo NOM 01, NOM 024, únicamente aparatos de control remoto. Y bueno, pues viene toda esta mercancía que evidentemente no aplica ninguna de estas. Es donde verificamos y no requiere salud. Entonces, muchas veces el desconocimiento de la ley hace que demos o tengamos miedo de realizar la importación porque decimos, no, es que son terapias, es de luz, es con el tema de salud. Espérame, ya está la Organización Mundial de Aduanas emitió un criterio de clasificación para esta clase de productos en el 8543, 70. En una identificación comercial sería 8543, 70, 99, 99. Ahora, bien importante mencionar que todo esto, trato de hacerles un resumen, pero para poder llegar a la clasificación arancelaria hay unas que son muy fáciles, son rápidas. Una galleta dulce, una salsa de tomate, una, quiero hacer un espejo enmarcado de vidrio, porque hay espejos de plástico, hay espejos de acero, dependiendo el espejo de qué material es. Pero siempre tú necesitas las bases para poderlo determinar. Siempre los proyectos son diferentes y muchas veces es curioso, este importador está muy bueno el proyecto, se va de su agente banal, que no habrá querido manejar, que no habrá querido hacer. Tú tienes mucho conocimiento, dices, ok, ya, este importador quiere usar esta fracción, que no paga impuestos, no quiere pagar, cumplir un permiso, pues tú tienes toda la libertad del mundo de no prestarle el servicio, de realizarle el despacho de mercancía. Entonces, espero realmente aprovechar este tiempo, compartirles, espero haber sido muy claro con todos ustedes de qué es la clasificación arancelaria, cómo se determina la clasificación arancelaria, por qué es importante la clasificación, qué herramientas puedo tener para poder clasificar y por qué en ocasiones hay diversos criterios de clasificación arancelaria entre las personas. Pero haberles compartido mi conocimiento y bueno, pues los invito a que sigan, hagamos un trueque, realmente es un gran espacio de difusión de conocimiento y ahora lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues si me permiten, voy a hacer entrega del reconocimiento al doctor Burgoa.
TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor y agente aduanal Francisco Burgoa por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Hablemos de clasificación arancelaria el día 1 de septiembre de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Pues le damos las gracias, le damos también las gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Y bueno, pues rápidamente, gracias doctor, le hacemos llegar su reconocimiento. Rápidamente vamos a dar lectura bueno, a que conozcan los temas que vamos a tener durante el trueque. Muy